Hoy vamos a meternos de lleno en un estudio de neurociencia que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero es 100% real. Un descubrimiento que, la verdad, podría cambiar para siempre nuestra idea de lo que es la conciencia, la identidad y la propia mente humana. Y no, créanme, no es una exageración. Por primerísima vez en la historia, un equipo de investigadores vio, en tiempo real, cómo la psilocibina repara físicamente el cerebro. Pudieron observar con una precisión increíble qué neuronas se reconectaban y sobre todo hacia dónde iban, revelando un plano, un mapa, que desafía todo lo que creíamos saber. Esta es la pregunta que ha vuelto loca a la ciencia por décadas. ¿Cómo es posible que una única experiencia pueda transformar la vida de alguien para siempre? Todos hemos escuchado historias, pero ahora por primera vez, este estudio nos muestra el mecanismo físico, el recableado literal que pasa dentro del cerebro y que hace posible esa transformación tan profunda. Ok, entonces vamos a sumergirnos en el problema. Durante años, la neurociencia se ha topado con una pared, con un enigma enorme sobre la psilocibina y el crecimiento de las neuronas. Se sabía que algo grande pasaba, pero faltaba la pieza clave del rompecabezas. A ver, imagínense que el cerebro es como un mapa lleno de ciudades interconectadas por carreteras. Bueno, se sabía que con la psilocibina se construían millones de carreteras nuevas, un crecimiento masivo. El problema era que no se tenía ni la más remota idea de qué ciudades conectaban. Por eso, el efecto parecía caótico, totalmente al azar. No se le encontraba ningún sentido, ningún patrón. Y aquí es donde la historia da un giro increíble, casi de película. Para resolver este misterio, los científicos de Cornell y el Instituto Allen usaron una herramienta completamente inesperada, una que normalmente asociamos con el peligro más extremo. Sí, así como lo oyen, el virus de la rabia. Este virus tiene una habilidad única. Viaja hacia atrás por todo el sistema nervioso, como si fuera saltando de neurona en neurona. Lo que hicieron estos científicos fue una genialidad. Lo desarmaron, le quitaron todo el peligro y le pegaron un marcador fluorescente. O sea, convirtieron a uno de los patógenos más letales del mundo en una linterna para iluminar los circuitos de la sanación. El proceso fue súper meticuloso, fíjense. El día 1 inyectaron un virus auxiliar para, digamos, preparar a neuronas específicas. Luego, el día 14, un grupo recibió psilocibina. 2 días después, inyectaron el virus de la rabia ya modificado. Y finalmente, para el día 21, el virus había viajado un solo salto hacia atrás, iluminando todas las conexiones nuevas. Y ahí fue cuando analizaron los cerebros. Y la escala del análisis fue monumental. No estamos hablando de un par de neuronas. Contaron cada una de las conexiones marcadas con ese resaltador verde, más de 500,000 por cada cerebro, y mapearon su ubicación exacta en 316 regiones distintas. Una cantidad de datos simplemente sin precedentes. Ahora sí, pasemos a los resultados, porque después de todo este trabajo increíble, lo que encontraron fue el primer mapa completo de cómo la psilocibina rediseña el cerebro. Y la verdad, no era para nada lo que se esperaba. El primer gran descubrimiento, la primera sorpresa, fue esta. En lugar de un crecimiento desordenado y caótico, la reconexión de las neuronas seguía un patrón clarísimo, específico y totalmente predecible. Esto demostró que algo muy, muy deliberado estaba sucediendo dentro del cerebro. Y este número que ven en pantalla es la prueba irrefutable. Este es el famoso valor P, que mide la probabilidad de que el patrón que vieron fuera pura casualidad. La probabilidad es tan, pero tan astronómicamente baja que, para ponerlo en palabras sencillas, es prácticamente imposible. El cerebro no estaba improvisando, estaba siguiendo un plano muy concreto. Entonces, ¿cuál era ese plano? El hallazgo clave es este. Las conexiones del cerebro con el mundo exterior, o sea, a través de los sentidos, se fortalecieron un 10%. Y al mismo tiempo, las conexiones que construyen nuestra historia interna, nuestro ego, se debilitaron un 15%. Es como si le hubieran subido todo el volumen al mundo y le hubieran bajado el volumen a esa voz que tenemos dentro. Para ser más específicos, las áreas que más crecieron fueron las que procesan el tacto, la vista, el movimiento y dónde estamos en el espacio.
En otras palabras, la psilocibina estaba fortaleciendo la conexión del cerebro con la realidad física, con el aquí y el ahora. Por eso el mundo se puede sentir más vívido, más real. Es que el cerebro literalmente se está recableando hacia él. Y el otro lado de la moneda es igual de revelador. Se debilitaron las conexiones del miedo, la ansiedad, la memoria personal y esos pensamientos repetitivos que no nos dejan en paz. La famosa red neuronal por defecto, que es como el motor de la depresión, de repente pierde fuerza, se silencia. El mundo se siente nuevo porque a nivel de hardware cerebral, de verdad lo es. Pero la parte más asombrosa del estudio, la que de verdad nadie vio venir, surgió de un control experimental que fue una genialidad. Y esto va más allá de solo observar, entra en el terreno de la intervención. Y aquí viene el giro. Durante la experiencia, los investigadores apagaron químicamente una región específica del cerebro. ¿Y cuál fue el resultado? Esa región, y solo esa, no formó ninguna conexión nueva, mientras todo el resto del cerebro se recableaba como loco. Esta fue la prueba definitiva. El cambio no es solo químico, depende directamente de la actividad de las neuronas. La conclusión es profunda. El recableado depende de la experiencia. Las áreas del cerebro que están activas durante la sesión son las que se reconfiguran. Dicho de otra manera mucho más simple, la atención dirige el crecimiento de nuestro cerebro. Y esta es la implicación que lo cambia absolutamente todo. Si la actividad neuronal es la que guía el recableado, entonces, en teoría, se puede dirigir ese recableado. Se podrían fortalecer las vías de la creatividad, debilitarlas del trauma. Pasamos de ser simples espectadores del cambio a ser potencialmente los arquitectos de nuestra propia mente. Claro, con un poder así de grande, viene una responsabilidad igual de grande. Lo que este descubrimiento nos ofrece es tan prometedor como potencialmente peligroso, y es importantísimo entender las dos caras de la moneda. Por un lado, tenemos una herramienta con el potencial de sanar a millones de personas, de rediseñar circuitos de trauma y depresión. Pero por el otro, quien controle el entorno y la atención durante esa ventana de plasticidad podría, en teoría, controlar qué se fortalece, qué se debilita y qué versión de una persona sale al otro lado. Lo que este estudio nos grita, a nivel de hardware, es que nuestro yo no es una entidad fija. Es, más bien, el producto de las redes neuronales que están activas en cada momento. Y esas redes, como acabamos de ver, son como canales a los que se les puede subir o bajar el volumen. La personalidad, los miedos, no son tan permanentes como siempre hemos creído. Y esto nos deja con la pregunta final, que es quizá la más importante de todas. ¿Estamos entrando en una era donde la conciencia misma podría ser diseñada? Este descubrimiento no solo nos muestra cómo sanar, sino que nos obliga a preguntarnos qué significa ser humano. La pregunta ya no es si se puede reescribir la mente, sino quién tendrá el derecho de hacerlo.